tiene Y tanto a mí que se pelo. me ha caído tanto. Haciendo grabado. Es una bendición, como ha dicho la hermana Mercedes. Sí, es verdad que es una bendición. Pero ustedes también es una bendición, tiene ese tipo de su pelo. Es una bendición. Nos Hermana falta... Gloria, hermana Gloria, buenos días, se me puso como un aviso, ¿qué hago aquí? Dice, la reunión se está grabando. Póngale, ya, ¿eso nomás? apriete el azul nomás, apriete el azul, la parte del azulito, apriételo nomás. Hay dos Dice cosas. continuar. Sí, aprieta al continuar. Continuar. Sí. Continuar. A ver. Dice entendido o salir de la reunión. Digo, ¿Entendido? entendido. Ah, En el mío sí, ya. decía confirmar. Ya, ahí está. Son diferentes idiomas. Sí. Muy bien. Cree que Muy somos como la ciencia, que la ciencia se sabe como 5 Claro. idiomas. Muy buenos días a todas. Buenos días, Cintia. Lindo verte. Hermana Luisa, Dios le bendiga. Hola, Vivi. Estamos saludando a los que Buenos están. días, bendiciones. Dios le bendiga, hermana Luisa. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días. ¿Ah? Hola, Viviana, Dios te bendiga. ¿Puedo compartir, cierto? Sí, Glorita. Gracias, Vivi. Bueno, vamos a comenzar entonces. Que Dios nos bendiga. Y vamos en nuestra clase nuevamente de hermenéutica y vamos a ir un poquitito, como cada domingo, recordando un poco lo que voy a compartir con ustedes. Ahí estamos compartiendo. Así que vamos a ir recordando. Ahí. Vamos a ir recordando la clase pasada, ¿verdad? Y cada domingo vamos a repetir algunos tópicos como para que se nos vayan grabando. Esta imagen, ¿qué quiere decir? Que cada creyente es un lector, ¿verdad? Ahora, debiese ser un lector, porque reconozcamos que hay creyentes que son flojos para leer la Biblia, pero en realidad cada creyente debe ser un lector. ¿De qué? De la Escritura. La Escritura es la base primordial. Nosotros hemos visto que podemos utilizar mucha literatura, pero la Biblia es nuestra base porque los otros libros que nos ayudan a entender la Biblia, porque lo que nosotros queremos es entender la palabra del Señor para nosotros, ¿verdad? Entonces cada creyente es un lector. Y cuando lee, siempre surgen preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Es que esto no lo entendí? ¿Es que esta palabra es complicada? En fin, siempre van a surgir preguntas. Cuando no surjan preguntas, ahí nos tenemos que preocupar, porque la idea es que sí surjan preguntas, ¿verdad? Porque la Biblia, especialmente, es un libro complejo, no es fácil de entenderlo así de buena a primera. Entonces, decíamos que para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas son de gran importancia. Y fíjese que aquí la recalca que para todo estudiante y maestro, o sea, no solamente para el maestro debe entender la Escritura. Cada estudiante. ¿Y quiénes son los estudiantes? Cada creyente debe ser un estudioso de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, le tienen que surgir preguntas, como cuáles. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Yo quiero saber qué habla la Biblia sobre el aborto. ¿Qué habla la Biblia sobre el crimen, el asesinato? ¿Qué habla la Biblia sobre el no perdonar? En fin, y la Biblia tiene grandes temas. Y la otra pregunta, ¿y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? O nosotros ya vamos a lo más detallado, a lo más particular. ¿Qué quiere decir el autor? El que escribió este libro cuando dice tal o cual cosa, ¿verdad? Esas son las preguntas que nos deben siempre de surgir. Entonces dice que la respuesta a la primera pregunta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia, porque a veces la Biblia inmediatamente nos da la respuesta de nuestra interrogante. Tenemos que investigar un poquito. O también investigando el libro de consulta que les hemos indicado y que siempre vamos a estar repitiendo, o bien haciendo las dos cosas, que es lo más recomendable. Cuando yo hay algo de la Biblia que no entiendo y que a ver, ¿dónde voy a consultar primero? A la misma Biblia. Cuando no entiendo algo, ahí me voy a los libros de consulta.
pero la Biblia siempre será nuestro libro base, porque lo queremos comprender, ¿verdad? Y la segunda entonces puede ser contestada en parte, dice, me voy a perder un poquitito. Leyendo, dice, un texto en una de las versiones recientes. ¿Por qué de las versiones recientes? Porque nosotros decíamos que las traducciones son todas buenas y ninguna es perfecta, porque son traducciones, ¿verdad? No hay ninguna que digamos, este original, no hay original, son todas traducciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la que, si hay una palabra que no comprenda, puedo ir a una Biblia con un lenguaje más moderno y voy a inmediatamente a comprender qué es lo que me está diciendo. Ah, esta palabra, ya era esta, pero como en esta versión tiene un lenguaje más antiguo, un poquitito obsoleto, de hecho, el mismo español nuestro, hay un español que era el más antiguo, que hoy ya no se usa, ¿verdad? Entonces tenemos que ir ahí utilizando también un poquito de traducción, ¿ya? Y vamos a recordar un poquito la clase pasada, hablábamos sobre el método correcto, ¿se acuerdan? Y decíamos que cada herramienta sirve para determinada función. Y nosotros tenemos que encontrar el método correcto para investigar ciertos asuntos de la Biblia que no comprendo. Y hablábamos justamente de estas herramientas o de estos métodos, que hay también herramientas equivocadas o métodos equivocados, a los cuales les tenemos que prestar mucha atención, ¿no es cierto? Y veíamos, alcanzamos a ver, me parece que los 3 métodos, no me recuerdo muy bien, pero hablábamos de estos 3 métodos que no son los correctos para interpretar. Hay mucha gente que dice, pero si la Biblia siempre es la Biblia, dice una sola cosa, entonces toda la gente debería pensar igual. ¿Por qué hay algunas personas que piensan distinto sobre un mismo versículo? Bueno, por esta razón, porque depende de la herramienta que uno utilice para interpretar la escritura, es el resultado que voy a tener. Si un eléctrico va a probar la corriente con un serrucho, lo más probable es que se va a electrocutar. Entonces el resultado va a ser nefasto, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con estos métodos que no son los correctos. Si el método es incorrecto, voy a tener malos resultados incorrectos también. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el método correcto. Y decíamos que uno de estos métodos está el método racionalista, que es el que niega todo lo sobrenatural y le da una interpretación lógica a todas las cosas, lógica y científica. Algo que se pueda probar y comprobar, para ello eso está bien. Y lo que no se pueda comprobar, lo sacan de la escritura. Nosotros estamos en contra porque nosotros sabemos que nuestro Dios es sobrenatural, ¿verdad? Entonces, lo veíamos en estos ejemplos. Y decíamos que ellos explican la multiplicación de los panes y los peces diciendo que en realidad los discípulos se conmovieron, que este joven que tenía esos poquitos panes y poquitos peces los quisiera repartir, que ellos también quisieron repartir lo que ellos tenían. Y resulta que nosotros sabemos que no es así. Y en el tema del cuando Jesús anda sobre el mar, decíamos que ellos explican esto, que en realidad ellos con la tormenta, la oscuridad y todo eso no se dieron cuenta que estaba muy cerca de la orilla y que en realidad Jesús estaba en la arena. Pero ahí nuestra hermana Mercedes hizo un súper buen punto y dijo, eso no puede ser, porque si hubieran estado sobre la orilla, Pedro nunca se hubiera hundido, ¿verdad? Y eso fue muy bueno. Así que justamente nosotros rechazamos este método por esta razón. También tenemos el método alegórico místico, que dice que es otra manera de interpretar la Biblia. Y este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías, como un cuento, como una historia ficticia, algo que no es real. Y nosotros lo rechazamos también, porque nosotros tenemos a un Dios que es absolutamente real. Ahora, que nuestro Dios está fuera de nuestra dimensión terrenal, eso es verdad. Cuando alguien a ustedes les diga que Dios es, como les dijera, es extraterrestre, eso no es incorrecto, eso es correcto, porque Dios no vive en la tierra, Dios vive fuera de nuestro globo terráqueo. Entonces, en ese sentido, solo en ese sentido de corporalidad,
Dios en este instante obviamente que es un extraterrestre, está fuera de nuestro sistema aquí, de nuestro, no está sujeto a la ley de gravedad, ¿no es cierto?, como nosotros. En ese sentido, nuestro Dios sí es extraterrestre porque está fuera, pero solo en ese sentido. Pero nuestro Dios sí que sabe lo que es estar aquí, porque Él tomó cuerpo de hombre y vino a la tierra y se hizo hombre como uno de nosotros para experimentar todo lo que experimentamos nosotros y dar su vida en rescate por nuestros pecados. Así que Él sabe lo que significa vivir también en esta tierra, ¿verdad? Y decíamos que el otro método equivocado es el dogmático. Esta palabra no es que sea una palabra mala, el dogma significa enseñanza o instrucción, educación de alguna forma, pero el problema es que la gente que es dogmática solo acepta lo que ella cree. Es decir, si alguien dice algo que no es lo que yo creo, dicen que eso es incorrecto. Y eso es uno de los graves daños que ha tenido a lo largo de su historia el pueblo evangélico en muchas partes. Porque se cierra la persona solamente a su creencia, no es que yo aprendí así, y no se abre a la posibilidad de que tal vez uno puede haberse equivocado, o la persona que a uno le enseñó se puede equivocar, porque somos seres humanos, ¿verdad? Nos podemos equivocar. Entonces tenemos que abrirnos a la posibilidad de que podemos estar equivocados. Entonces tenemos que abrir la mente. Ahora, cuando el asunto no es un asunto doctrinal relevante, de las doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación, lo demás no importa. Porque yo siempre lo digo, y se lo he repetido también a ustedes, las iglesias evangélicas, al menos en Chile, se pelean por las cosas que no son importantes. Fíjense que las diferencias que tenemos con otra iglesia evangélica no son de doctrina. De hecho, la doctrina fundamental de la salvación, hasta los católicos creen igual que nosotros. Ellos también dicen que Jesús es Hijo de Dios, ellos también dicen que Jesús es el Salvador, ellos se caen en otras doctrinas, pero en esta de la salvación, ellos piensan igual que nosotros. Nosotros diferimos con ellos en otras doctrinas, pero en esta de la salvación pensamos igual. Y las iglesias evangélicas en Chile discuten por esas cosas que no son importantes. Que si dio 3 glorias a Dios, que si se puso pantalones, que si se pone aro, que si se maquilla, que si dice esto, que distintas situaciones y discuten por esas cosas que no son importantes. Entonces, y hablábamos de este texto. ¿Se acuerdan que yo les decía, qué quiere decir este texto? Y el pastor Carmona me daba una respuesta y nuestra hermana Sarita me daba otra. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de mí. Y la pregunta era, ¿quién es ese que detiene al misterio de la iniquidad? ¿Quién es? Oh, el Espíritu Santo, oh, es la iglesia, oh. En realidad, el autor no dice lo que es, así que nosotros tampoco tenemos idea de lo que es. Entonces, hablábamos que estos son textos oscuros. La Biblia tiene muchos textos oscuros, y cuando la Biblia no me da la claridad, y yo busco y busco y el libro y no me da la claridad, en realidad mejor ahí no digo nada, porque si el escritor no me aclara, y si la misma Biblia en alguna otra parte o algún libro de consulta no me aclara el texto, en realidad es un texto oscuro y ahí mejor no meterse. Es decir, yo no puedo predicar de este texto porque no sé aquello que detiene el misterio de la iniquidad. No lo sé. ¿Por qué? Porque Pablo es bien claro, dice, ustedes lo saben. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia, ¿no es cierto?, de Tesalónica. Acuérdense ustedes que las cartas de Pablo son eso, cartas. Es decir, que hay un diálogo con esas personas. Por lo tanto, Pablo le dice, ustedes saben.
Y si el escritor o si Dios no nos reveló qué era, es porque en realidad para nosotros eso no es importante. Entonces no hay que enfrascarse en estos textos cuando no se entiendan, porque si Dios no dejó la revelación ahí mismo es porque en realidad no es relevante para nosotros. Eso era importante solamente para esa iglesia. Y para nosotros ya no es importante porque no está en ninguna parte la aclaración de qué es aquello. No está. Entonces, más mejor ahí no hay que meterse, ¿ya? Y hemos visto predicaciones de este texto y ahí está la interpretación dogmática, donde cada denominación lo interpreta de acuerdo a sus propias creencias. Nosotros decimos que es el Espíritu Santo y de ahí nosotros eso creemos, y punto, y lo afirman. Eso es ser dogmático, porque este es un tema que no está resuelto, porque el autor no lo aclaró, porque Dios no lo aclaró. Entonces, si alguien se apropia de una verdad que no existe acá, eso es ser dogmático, es decir, cerrar la mente y no escuchar razones, ¿verdad? Entonces, llegábamos aquí al método correcto, y este es el método que nosotros tenemos que utilizar, que es el gramático histórico. Entonces, siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que fue escrita la Biblia, ¿verdad? Así como aquel idioma que fue traducido, es decir, no solo yo voy a entender el idioma hebreo, sino que también tengo que entender muy bien el español, para buscar las equivalencias, las traducciones. Es decir, los traductores de la Biblia tienen que ser gente muy preparada, porque tienen que manejar muy bien ambos idiomas. Cuando yo hice un curso de un nivel muy básico de hebreo, yo ya ni me acordaba del español. Entonces la profesora se dio cuenta de eso y nos tuvo que hacer un repaso de español a nosotros primero. Reglas gramaticales y todo eso. Para nosotros recién empezar a meternos a ver un poquito el hebreo o el griego. Hay que entender muy bien ambos idiomas. Entonces, para no equivocarnos, no decir esto es literal cuando a veces son solamente figuras literarias, no todos los textos de la Biblia son literalidad, sino que a veces son solamente alegorías, y cuando uno entiende los idiomas, se va reconociendo cuando algo es alegórico, cuando es un simbolismo, y todo eso lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Entonces, decíamos, acá en la primera imagen de la persona que está ahí en el suelo y le están metiendo una mano, era el error de que una persona dijo que al hombre le faltaba una costilla, ¿se acuerdan? Entonces le estaban preguntando a una persona en un programa de televisión, al hombre le falta una costilla. Entonces el conductor le dijo, dile eso a la Biblia, o dile eso a Dios que se lo olvidó poner, porque en realidad en la Biblia en ninguna parte dice que al hombre le falta una costilla. Dice que al hombre le sacaron una costilla, pero nosotros como al hombre le sacaron, nosotros deducimos que por tanto entonces al hombre le falta una costilla, y no le falta ninguna costilla, porque Dios es tan poderoso que Él saca la costilla, pero le deja costilla también al hombre. ¿Cómo lo hizo? Él sabe cómo lo hizo, nosotros lo creemos, ¿verdad? Entonces ahí hay una mala interpretación. Y los magos, ¿quién no sabe que eran 3 los magos? Hasta nombre le hemos puesto, y la Biblia no habla de eso. No dice cuántos magos eran, dice que eran magos. Lo más probable es que eran muchos, ¿verdad? Entonces, el lector debe ver con cuidado las palabras que encuentra en el texto. Dice, es posible que una palabra se tome por otra. Y hablamos de esta mujer, de un hombre que estaba leyendo y confundió la palabra idónea por ideona. Y dijo, sí, en realidad las mujeres son bien ideonas porque ellas nos dan ideas y nos apoyan, qué sé yo. Y habló todo su discurso en base a una palabra que estaba equivocada. Y yo les contaba que a mí me pasa mucho eso porque leo muy rápido. Leo rápido, soy muy rápida para leer, pero eso me lleva a equivocarme mucho. Entonces también hay que leer con detención y con cuidado. Y hablábamos de este texto, ¿no es cierto?, que yo también lo entendía mal, de que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero en realidad no es que el amor al dinero sea la raíz de todos los males, sino que de varios. Pero hay gente que en realidad tiene maldad en su corazón y que no es avarienta ni codiciosa. Entonces es un texto que yo misma antes lo malentendía porque solamente lo leía
pero no me había detenido a ver por qué lo dijo, cuándo lo dijo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces veíamos que también el estudiante debe tener también estas herramientas, que son varias traducciones bíblicas, que son muchas concordancias, comentarios bíblicos, muchos diccionarios, y manejar de alguna manera el idioma. Ahora, no es que todos vayan a estudiar, pero hay Biblias que son interlineales con el griego, con el hebreo, que uno puede comprar, y ahora el internet a uno le da una maravilla. Entonces hay que más o menos buscar lo que son los orígenes de las palabras y todo eso, ¿verdad? Entonces, con todas estas herramientas a la mano, recién podemos nosotros entrar a un estudio más o menos serio y formal de la escritura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el significado de las palabras individuales. Yo le pido a la Viviana que unos 10 minutitos antes de terminar me avise porque yo no veo nada de lo que me avisa. ¿Ya viví? Ok, Glorita, no hay Muchas problema. gracias. Muchas gracias. Entonces, las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencias exactas, sino que cada palabra tenga su área de significado. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, de nuestros modismos. ¿Cómo nosotros podríamos decir cachai? ¿Cómo lo podríamos nosotros traducir a otro idioma, cachai? Algunos dirán, ¿te diste cuenta? ¿Entendiste? ¿Lo viste? Cada cual le va a dar la propia interpretación porque no es un idioma formal, es un modismo. Hay muchos modismos. En Chile, de hecho, somos uno de los países con más modismos en el mundo. De hecho, por eso es que a la gente le cuesta aprender, o sea, le cuesta manejar el español con nosotros, porque ellos sienten que nosotros hablamos otro idioma aparte del español, ¿verdad? Mucho modismo. En Chile tenemos mucho modismo y lo más tremendo es que los celulares y mucho de la tecnología ha permitido que la juventud no escriba bien. Escriben con puras palabras, las palabras con letras que no corresponden para acortarlas, ¿verdad? Para que todo sea más fácil. Abrevian las palabras, hasta los garabatos los abrevian, hasta los garabatos los abrevian para no escribir tanto, porque hoy todo tiene que ser muy rápido. Y eso ha sido un gran daño para el lenguaje. Claro, los jóvenes hoy tienen en general una pésima comprensión lectora porque no leen, porque todo el internet se los da hecho. Entonces nosotros tenemos que volver a lo que es lo antiguo del estudio, a en verdad ver las palabras, meternos ahí, porque así como nosotros tenemos modismo, nosotros tenemos mucho modismo, pero todos los países tienen modismo, todos. Y los hebreos también tenían los propios, los griegos. Entonces, cuando el traductor se enfrenta a estos modismos, ¿cómo traduzco? Una persona de otro país que está traduciendo un libro del castellano al francés, por ejemplo. ¿Cómo interpreta? ¿Qué onda? ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿En qué andáis? ¿Cómo se dice? Tengo tomado aquí, como si me duele esto, tengo tomado. Palabras nuestras, dichos nuestros. ¿Cómo lo interpreta un francés a su idioma? No sabe cómo. Para entender eso tiene que meterse en nuestra cultura, ya no se tiene que meter en el significado de la raíz de la palabra, porque esa palabra no existe en el diccionario, ¿verdad? Pero se va a meter, porque si dice onda, va a decir, la onda del mar, la onda del sonido. ¿Qué onda? Puede ser onda de hondo con H. Una cosa que es onda, que está hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Es complejo, no es tan sencillo. Entonces, se puede demostrar, dice esto, por medio de la comparación entre la palabra coaching con su equivalente en inglés, que es coach. Entre los varios significados de la palabra española coche, puede significar un taxi, un carro de mano para carga, y en el estado de Chiapas, México, un puerco. Yo no tenía idea, pero allá a los puercos le dicen coche.
Lorita, disculpa, te voy a interrumpir un segundo. Hermana No, Mercedes, dele nomás. por favor, puede mutear su micrófono que está haciendo un poquito de interferencia y no la puedo mutear yo de acá, a la hermana Mercedes Farías, Ah, hermana Mercedes. que está haciendo Ya, un poquito de interferencia. Gracias. ningún problema. No, ¿de qué? De hecho, les voy a pedir que cuando alguien me quiera hacer una pregunta, interrúmpame, porque yo no los veo todos. Interrúmpame, por favor, igual que como hizo la Vivi ahora, que me interrumpió, interrúmpanme ustedes para hacerme preguntas, porque yo no los puedo ver, ¿ya? Entonces, la palabra entonces inglesa coach puede significar una diligencia, un cochecito para niños, un carro de ferrocarril o el instructor de un equipo atlético. Por esto, no será correcto en todo caso traducir la palabra coche. Ahí la hermana Mercedes todavía tiene el micrófono abierto y por algo no lo puede cerrar. Y cuando lo trata de cerrar, sí, Mete algo, otra le está, cosa, sí. algo le está pasando, que cuando lo quiere cerrar se sale de la pantalla, pero el micrófono sigue abierto. No sé qué pasa. Voy a ¿Sabe tener lo que puede apagar. hacer hermana Mercedes? Sálgase y entre de nuevo. Ok. Sálgase y entre de nuevo y a lo mejor ahí puede estar bien. Entonces, decíamos que puede ser un instructor. De hecho, hoy tenemos personas que hacen estas charlas motivacionales y que son coach. Entonces, hay que tener cuidado, entrenadores. Ahora, aquí está diciendo que estas dos palabras, ahí sí, hermana Mercedes, buena. Las dos palabras tienen algo en común, que es la idea de un carro en los casos que vimos, pero hay un caso en que esta palabra en realidad tiene que ver con una persona que realiza una función determinada. Entonces, si se enfrenta a alguien a esta palabra, a traducirla, ¿cómo la va a traducir? ¿Como puerco? ¿Como un carrito de mano? ¿Como un instructor? ¿Como un taxi? ¿Cómo la va a traducir? ¿Verdad? Entonces, para eso tiene que meterse en el dónde es el autor del libro, ver la cultura y qué significa, y de todas esas interpretaciones que, por ejemplo, en México se le dan a la palabra coche, buscar la que es más correcta de acuerdo al contexto del libro. Es algo engorroso que lleva mucho tiempo. Con la Biblia, peor todavía, porque son idiomas muertos y son escrituras de miles de años. Entonces, es más difícil todavía. Entonces, por esto dice, las palabras usadas en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original. Tampoco siempre incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Algunas personas han dicho que sin un conocimiento amplio de los idiomas bíblicos, nadie debe considerarse intérprete de la Biblia. Esto calza para aquellas personas que quieran dedicarse a interpretar la escritura completa, escribirla, sí, eso calza para ellos. Pero para nosotros, esto debe ser un ejercicio constante. Es por eso que los institutos bíblicos, los seminarios bíblicos son tan relevantes. Ellos, sobre todo para los que enseñan la escritura y para los líderes y para los pastores, ellos todos debiesen de manejar teología básica y todo este tipo de herramientas, entenderlas para tener un buen sermón. Un buen sermón no necesariamente tendrá que ver con la emocionalidad del minuto, que es necesaria, porque el Espíritu Santo se mueve a través de nuestra emoción. Eso es verdad. Pero un buen mensaje es aquel mensaje que está muy claro. Ustedes se han fijado que a veces escuchamos un mensaje donde cuando a usted le predican y le preguntan de qué predicaron, usted no sabe qué decir. Ay, no sé, habló de la salvación, habló del perdón, habló de Adán, de Pablo. Un buen mensaje es aquel que usted diga, habló de la salvación en Cristo Jesús. ¿Listo? ¿Le quedó claro? Pero eso tiene que ver con utilizar todas estas herramientas y haber hecho un estudio consensuado, o sea, profundo, se me fue la palabra, profundo del autor, del libro, del texto, del idioma. No es llegar y
tomar la escritura como yo lo hacía antes, y listo. Ah, no, por si la Biblia dice que es blanco, blanco. No, es que la Biblia dice que es el mar rojo, punto, el mar rojo. Cuando el mar no sea en el original, la palabra no es mar rojo, es mar de los juncos, no es mar rojo. Le empezaron a llamar mar rojo por un asunto después, pero la palabra no tiene que ver con mar rojo, se llamaba el mar de los juncos. Entonces, si alguien le alega, la gente alega por esas cosas que no son importantes, ¿verdad? Dice, aunque esta afirmación es claramente una exageración, encierra una verdad importante, que es preciso entender el significado de las palabras originales. Para el estudiante que nunca tuvo la oportunidad de estudiar el griego o el hebreo, hay libros de consulta, lo que decíamos antes. Libros sobre la gramática de estos idiomas y el vocabulario del texto bíblico existen en todas partes y hoy en nuestro internet. Yo, por un tema de Lucas, no tengo muchos libros en papel, porque los libros tuyos son muy caros, muy carísimos. Pero tengo una biblioteca de miles de libros en mi computador. Y cuando digo miles, no estoy exagerando. Miles, que tengo muchos literatura en mi computador y lo utilizo. Como ejemplo de una traducción inadecuada en la antigua versión de Reina y Valera, veamos primero Romanos 10:9. Me gustaría que alguien me buscara ahí Romanos 10:9. Yo lo espero. Si alguien me puede buscar Romanos 10:9, yo se lo agradecería, y el que lo encuentra me habla porque no los puedo ver a todos. ¿Ya? Me habla porque no los puedo ver a todos. Uh-huh. Ya, hermana Gloria. ¿Sí? ¿Ya? Romanos 10:9. ¿Sí? Uh-huh. El que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya. Allí la palabra confesar traduce la palabra griega homologeo y está compuesta de dos elementos: la palabra homo, que quiere decir mismo, y logeo, que quiere decir hablar. Entonces, justamente la palabra original significa admitir o decir la misma cosa o estar de acuerdo con algo que se dijo, ¿verdad? Sin embargo, es difícil sacar esta idea de la traducción, que si confesares con tu... En realidad no está diciendo que si confesares, está diciendo algo que es diferente. Mire, este versículo no quiere decir confesar pecados al Señor, sino hacer confesión con la boca de que uno está de acuerdo con Dios acerca de Jesús, o que dice de él lo mismo que Dios dice. Es decir, Dios dice que Jesús es su Hijo, lo dice la Escritura. En Juan, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces yo le digo, ¿sabes, Dios? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que ese es tu Hijo. En realidad esta palabra quiere decir eso, estar de acuerdo con Dios sobre lo que Él dice, ¿verdad? Y no significa confesar, sino que estar de acuerdo con Dios. Cuando el intérprete haya captado el sentido verdadero del texto, lo podrá explicar con provecho a su auditorio. Ahora, la versión revisada y la popular han mejorado la traducción. Entonces, la última versión dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. Ahí está como un poquito más cercano, porque Dios lo declara que Jesús es Señor. Él es el Señor. Y nosotros, ¿qué decimos? Yo estoy de acuerdo con Dios que Jesús es el Señor, porque es su Hijo. Yo estoy de acuerdo con Dios. Entonces, si yo estoy de acuerdo con Dios en que Jesús es el Señor, si yo estoy de acuerdo con Dios en que Cristo murió por mí en la cruz, yo voy a ser salvo. Tengo que estar de acuerdo con Él. Dios dice que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él nos liberó de la muerte, ¿verdad? Él es. Entonces yo digo, sí, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, es distinto a decir, Señor, yo confieso, tú eres, es más que eso. Ahora, ojo, que si yo lo aplico para decir que yo me arrepiento de mi pecado, tampoco es que esté malo.
no es que esté malo, así que tampoco veamos demonios, digamos, donde no lo hay, porque no es así. No es que esté malo, pero no es la interpretación correcta del texto en su original de la palabra y lo que realmente significa. Pero si yo lo aplico como confesar al Señor nuestras culpas, tampoco es que esté tan malo, pero estoy un poquito más lejana del sentido original. Pero como les digo, ojo que no veamos nada donde no lo hay, porque tampoco es tan terrible. Tampoco es tan terrible porque finalmente nos lleva siempre a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que eso es lo más importante, ¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra metanoeo, que siempre la usamos para arrepentirse. Significa cambiar de pensamiento o de opinión. Entonces, viene de la palabra meta, que es de la palabra trans. La idea de trans, ¿qué nos da? Transformación, ¿verdad? Transformación. Y de la palabra noeo, que es pensar. Entonces, esta idea no resalta en las traducciones comunes, como en Marcos 1:15, que dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Comúnmente dice la actitud, la idea de tristeza o de remordimiento está asociada con el arrepentimiento. Y la Biblia realmente enseña que este sentimiento acompaña al arrepentimiento, pero la esencia del arrepentimiento no está en las emociones, sino en el cambio de actitud. Muchas veces uno lee, o sea, uno ve a alguien llorar mucho y dice, esa persona está teniendo un arrepentimiento con el Señor, se está arrepintiendo de algo. No digo que eso no pase, sí pasa, pero la emoción acompaña primero al deseo de que yo no quiero volver a hacer eso. Ese es el primer deseo. No lo quiero volver a hacer. Y ahora mis pensamientos son otros. Es decir, mis pensamientos son transformados. Dice acá, de la palabra de transformar, y de la palabra pensar, es decir, se transforman mis pensamientos. Es decir, lo que yo antes pensaba o los intereses que yo tenía antes, ahora no tengo esos mismos intereses, tengo otros. Entonces, pasa eso que muchas veces nosotros vemos muchas emociones, pero no vemos cambios. Me gusta Esdras en el capítulo 10, bueno, todo el libro habla de cuando Esdras vuelve, ¿no es cierto? Después del exilio babilónico, vuelve Esdras, vuelven 3 grupos y en uno de los grupos viene Esdras al mando. Esdras, que era un sacerdote y un escriba, ¿y qué pasa? Dios le había prohibido al pueblo que los hombres se casaran con mujeres extranjeras. Y cuando Esdras vuelve, los que habían vuelto antes, estaban primero que él de vuelta en la tierra, Esdras se entera de que los hombres no habían hecho caso a este mandato del Señor, a esta prohibición, y ellos se habían casado con mujeres extranjeras, llevaban años ya tenían sus familias, hijos. Y los primeros que hicieron esto fueron los propios líderes del pueblo. Y Esdras, cuando se entera, dice la palabra ahí en el capítulo 10, que Esdras llora y se lamenta. Y va ante Dios y se hace uno con el pecado, aunque él no lo cometió, pero le dice Dios, nosotros hemos pecado. ¿Verdad, hermana Sarita? Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos hecho esto. Y el pueblo dice que lloró amargamente. ¿Y cuál fue la condición? El pueblo le dijo a Esdras, nosotros estamos arrepentidos. ¿Y qué hicieron? Desecharon a todas las mujeres y sus hijos. ¿Usted cree que eso fue fácil? Ellos tenían hijos, tenían sus casas, tenían sus vidas formadas, pero ellos dejaron a sus mujeres y sus hijos, los sacaron de su vida. La historia, no la Biblia, la historia cuenta que obviamente no es que lo botaron así, lo dejaron a la deriva, con ayuda, ¿no? Con ayuda. Pero ellos tuvieron que hacer ese gran sacrificio que fue un tremendo dolor. Y se demoraron mucho tiempo en llevar a cabo esto. No es que fue de la noche a la mañana y ya todas se van de aquí. No, fue un tema de mucho tiempo. Eso es arrepentimiento.
cambiar mi forma de pensar y decir, esto me dolió, no lo hago más. El pueblo lloró, pero tomó la decisión de no hacer más eso. ¿Ves? Entonces, eso es arrepentimiento. Entonces la versión popular dice, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Es decir, vuélvanse. ¿Qué es volverse? Yo voy caminando en una dirección, pero voy mal. Voy a la otra dirección, a la que Dios me está indicando. Eso es arrepentimiento. Y las lágrimas y el llanto es lo que acompaña a la decisión. Pero cuando solo hay lágrimas y hermano, lamentablemente, tenemos que decir que en las grandes campañas evangelísticas pasa eso. Emoción. Porque de 200, de 300 personas que se arrepienten, con mucho, algunas servirá al Señor y realmente se arrepienten. Es mucha emoción porque ahí se maneja mucho la emocionalidad, que vamos a cantar este coro, porque con estos coros los hermanitos van a llorar, porque les llega la guatita y esto produce emociones. Entonces, ahí también, ojo con eso. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos produce la emoción más grande del mundo. No necesitamos nada para emocionarnos con nuestro Dios. No necesitamos nada, ¿verdad? Si nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros le permitimos que Él se mueva y que actúe en nuestra vida, hermano, no va a necesitar música, no va a necesitar que lo motiven, ¿verdad? No va a necesitar nada. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted en su oración tranquilito en su casa? ¿Cuántas veces usted ha sentido esas ganas de llorar, de decir gloria a Dios? ¿Cuántas veces? Yo me ha pasado y a usted yo sé que también le ha pasado. Y no hemos necesitado música, ni que nadie nos motive, ni nada. Porque el Espíritu de Dios es más que todo eso. Es espectacular, ¿verdad? Entonces, en estos dos ejemplos se ha señalado el valor de conocer la composición de las palabras originales, es decir, su etimología. Pero no debemos interpretar las palabras usando solamente su etimología porque tiene sus peligros. Michelsen nos recuerda que el significado de las palabras cambia muchas veces y ya no es el mismo que tenía originalmente. No es posible afirmar que el significado de las palabras usadas en los textos bíblicos sea el mismo que indica su etimología, porque las palabras entran en desuso y porque lo que ayer significaba una cosa, tal vez 20, 30, 50, 100 años después significa esa misma palabra otra cosa. Por ejemplo, la palabra entusiasmo tuvo sus orígenes en el latín y en el griego. Hasta como 1807 significaba ser poseído por un dios. Imagínense ustedes. Eso significaba la palabra entusiasmo. Llevaba también el significado de inspiración sobrenatural y el éxtasis profético o poético. Ahora, sin embargo, significa solamente un sentimiento extático o la energía apasionada en cualquier actividad. Por ejemplo, hoy entusiasmo es esto. Esta persona, este niñito que va feliz, corriendo, está alegre, está entusiasmado, tiene ganas de algo, está motivado. Pero antiguamente significaba ser poseído por un dios. O sea, esta misma palabra cambió su significado. Y eso en la literatura bíblica, sobre todo en la literatura antigua, lo vemos mucho, porque ya como han transcurrido tantos años, las palabras van cambiando de significado. En la investigación del sentido original de las palabras debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial según la región o la época de la historia. Este sentido especial se llama el uso local o, según los gramáticos, usus loquendi. Es preciso entonces investigar hasta qué punto el uso local afectaba a las palabras griegas, así como las palabras usadas en la traducción. Esto se hace estudiando los pasajes donde esas palabras se emplean. A veces, una misma palabra tiene varios significados y el sentido se debe determinar examinando el contexto. Aún así, no es siempre claro en cuál de varios sentidos el autor lo ha usado. La versión antigua de Reina y Valera usa las palabras caridad, traspasar, parir y otras, en un sentido diferente del que tienen actualmente.
La versión revisada del 60 las ha sustituido con amor, trasladar y dar a luz. De hecho, en algunas versiones antiguas la palabra salvación se dice salud, sobre todo en las más antiguas. Por eso que algunos textos que hablan de sanidad en realidad están hablando no de sanidad física, están hablando de salvación. Fíjese usted, en muchos textos la palabra salvación es la palabra sanidad o salud. Entonces de ahí a veces vienen las malas interpretaciones de los textos. Cuando yo digo, sí, pero ¿qué dice sanidad? Sí, pero el texto original en realidad esa palabra en ese tiempo significaba salvación. Y así es como nos vamos confundiendo, ¿verdad? Entonces estos cambios ilustran cómo el uso local de las palabras castellanas es diferente del que tenía en el tiempo de los traductores del siglo XVI, ¿verdad? 10 minutos, Glorita. Ya, gracias. La palabra bautizar es palabra introducida a las traducciones de la Biblia sin traducirse. En los días cuando hacían muchas traducciones de la Biblia en Europa, había discusión sobre el significado de la palabra griega baptizo y la mejor manera de traducirla. Evitando el problema, los traductores optaron por no traducirla, sino adaptarla al idioma de traducción, poniendo la misma palabra ajustada a la pronunciación del nuevo idioma. Nadie discute el hecho de que el significado literal de ella es el de sumergir o zambullir. Para los bautistas, algunos menonitas, la Iglesia de Cristo, los varios grupos pentecostales, muchos metodistas y la Iglesia griega ortodoxa, el significado es inmersión. Para nosotros inmersión. Pero para otros el significado básico no es suficiente para su interpretación. Insisten en que el uso local de la palabra bautizo era el de teñir género, así como de sumergir. Esto está de acuerdo con otro significado de ella, que es zambullir repetidamente. Estos estudiantes sostienen que el bautismo cristiano simbolizaba el color nuevo, dado a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. Y yo lo encuentro súper interesante igual, está muy interesante. Todavía tenía otro significado esta palabra, bautizo, y se encuentra en Marcos 7:4. Observe que allí el evangelista, dice el evangelista que los judíos practicaban los lavamientos de muchas cosas, inclusive de los lechos. La palabra lavamiento es realmente bautismo, ya que no sería probable que sumergieran sus lechos o sus camas. Los traductores han traducido la palabra baptizontai con lavamientos o lavatorios. Y dos versiones inglesas dicen rociamiento. Miren, aquí nosotros encontramos ya un ejemplo claro de las interpretaciones de las palabras. Nosotros decimos que es sumergir, y hay iglesias que hacen el bautismo por rociamiento, por aspersión. Y nosotros decimos que eso es incorrecto, cuando en realidad tampoco es incorrecto, porque todavía no hay una definición clara de la palabra bautizo. En algunas partes es sumergir, pero en otras partes también es rociamiento. Entonces, hay iglesias que se han separado por esta práctica. No, es que esa práctica no es cristiana, no es bíblica. Así que si tú no sumerges a la persona, esa no es bíblica. Cuando en realidad las dos sirven. Yo tampoco tenía idea, pero las dos sirven. Entonces nosotros nos encontramos con este sentido de las palabras y con estas palabras en desuso y con estas palabras que a veces son difíciles de traducir, como esta palabra que era muy difícil de traducir, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí nomás porque estamos en el tiempo, pero me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario, algo que podamos conversar nosotros, porque es importante que hagan preguntas o que me hagan un aporte, me gustaría escucharlo. Vivi, te veo ahí, muy bonita. ¿Algún aporte, alguna pregunta, algún comentario? Es interesante entender que los idiomas van mutando, ¿ah? Van cambiando. Si yo, por ejemplo, digo la palabra planta, ¿qué se te viene a ti a la mente, Vivi? Planta.
Lo primero que se te venga a la mente. La planta de los maceteros. La La- flor. La flor. Pero alguna persona puede decir, la planta del pie. Una planta, una industria. Ahí está la planta de la industria tanto. Si yo me enfrento con esa palabra y la quiero interpretar a un idioma, al inglés o al francés o al italiano, ¿cómo yo voy a entender de qué planta estamos hablando? Tengo que ver el contexto. Primero tengo que irme al original de la palabra, etimología de la palabra, la raíz de la palabra, y luego me tengo que ir al contexto del lugar del autor, fecha, geografía, qué era el minuto, es decir, cultura general, religión, política y modismo. Todo eso yo tengo que empezar a investigarlo para recién entender y decir, en realidad este autor está hablando de la planta del pie. No está hablando de la planta como dice la Biblia, no es la planta una flor, no es una planta del jardín. No, en realidad era una industria. Era la planta de Soprole que está allá en la carretera. Entonces cuando yo no me meto yo ahí, voy a confundir al lector. Y si yo interpreto, porque algunas personas dicen, no, es que si la Biblia dice esto, es así. Es que no. Yo siempre le he dicho, la Biblia es la palabra de Dios. Inefable, no tiene errores desde la palabra de Dios. Pero la Biblia es palabra de Dios escrita por hombres. ¿Qué es lo que no se pierde? El mensaje de salvación. La Biblia contiene errores, sí, gramaticales y geográficos y de datos. Porque hay lugares que dicen que eran tanto los ciegos sanados, pero ese mismo relato en el otro evangelio dice que no, que eran menos. ¿Es importante eso? No. Eran 10, eran 2, eran 5, no importa. ¿Me entiende usted? No, pero es que la Biblia dice que eran 7 vueltas dieron a las murallas. Pero es que en realidad dijeron que no podían ser 7, eran 5 nomás. ¿Es importante eso? No. ¿Qué es lo importante? Que Dios hizo un milagro. Con 7, con 5, con 6. Entonces, nosotros los evangélicos peleamos por esas cosas y nos dividimos la iglesia en Chile por esas cosas. Esas son las decoraciones que no son relevantes, pero la iglesia en Chile se han peleado por las decoraciones. Y estamos todos divididos por las decoraciones. Entonces, cuando uno se mete en esta profundidad de la escritura, ¿sabe qué? Le encontramos a Dios que es espectacular. Dios espectacular, porque Él, el único mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos y entendamos es que estamos perdidos, que pecamos, que Dios está lejos de nosotros, pero que vino uno, que Él envió a su Hijo a hacer nuevamente esto, y que tenemos que volvernos a Él. Ese es el mensaje que va desde el Génesis al Apocalipsis y que pasa por miles de años, por miles de autores, y ese mensaje no se diluye. Ese es el mensaje que el Señor quiere que sepamos. Que si Cristo viene en una nube por el oriente, no, que va a venir por el occidente, que venga nomás, da lo mismo por donde venga. No, es que en realidad viene a la Jerusalén del cielo, no, que la ciudad de Jerusalén en realidad es simbólico. No importa, donde usted esté, es que el cielo no existe. El cielo es mentira, vamos a vivir en la tierra. Mire, donde estemos con Dios, vamos a estar en el cielo, sea en la tierra, sea un cierto, Margarita, da lo mismo, pero nosotros los evangélicos en Chile hemos peleado por esas cosas que en realidad no tienen ninguna importancia. Lo importante aquí es Cristo, su mensaje de salvación, y nosotros vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, en santidad, en temor, en reverencia, en unidad, en congregarnos y en escudriñar las Escrituras, porque Jesús cuando le está diciendo esto a estos hombres que eran estudiosos de la Escritura, le dice, ustedes escudriñan la Escritura, esto no es, esto que le está diciendo Jesús no es nada bueno, nosotros decimos, hoy Jesús dice eso, lo está recriminando. Ustedes estudian la Escritura, pero son tan caseturas que estudiándolas todavía no me reconocen. Escudriñar las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí y no creen en mí, no quieren venir a mí. Entonces, en realidad, ¿para qué estudian? Lo está reprendiendo. Están estudiando, pero ¿sabe lo que le está diciendo? No están entendiendo nada de lo que leen.
Porque si ustedes lo entendieran, si ustedes hicieran un estudio serio de las Escrituras, ustedes ya hubiesen creído en mí que vengo de Dios. Y no han creído en mí. Señor, aumentanos la fe. Y pedimos, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor nos dijo eso. ¿Qué dijo? Señor, aumentanos la fe. ¿Y él qué les dijo? Si tuvieras fe como un grano, no se la aumentó. ¿Qué le quiso decir con esto? La fe que tú tienes es suficiente, no me pidas más. La que tú tienes, úsala, aprende a usarla. Entonces nosotros a veces yo he escuchado mensajes donde se habla de que hay que pedir aumento de fe, cuando el Señor no dice que hay que pedir aumento de fe. ¿Por qué? Porque leemos y no entendemos. Leemos rápido, no nos metemos en la Escritura. Entonces predicamos y le pedimos, Señor, aumentanos la fe, y nosotros mismas le pedimos al Señor que nos aumente la fe, y eso no está bien. Porque cuando el Señor le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué le está diciendo? Aunque tu fe sea muy chiquitita, no necesitas aumentarla. Esa fe chiquitita que tú tienes, aprende a usarla. Eso. Mire, pero nosotros por años hemos entendido que ahí tenemos que pedir que el Señor nos aumente la fe, y el Señor en realidad nunca dijo que teníamos que pedir eso. ¿Se dan cuenta cómo vamos descubriendo esta profundidad de la Escritura y vamos aprendiendo a pedir? Tenemos que aprender a pedir. No se pide esto, no se piden los dones, no se pide el fruto del Espíritu, no se pide. Esas cosas no se piden, la Biblia no nos faculta pedirle. Los dones los da el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere. Nosotros los podemos anhelar, no pedir. El fruto del Espíritu no se pide porque nosotros lo tenemos que trabajar. Señor, dame humildad. Tú trabaja la humildad. Cuando te presente un problema, trabajemos la humildad. Así que Dios nos puede ayudar, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos encontramos, Dios mediante, en una próxima clase. Vamos a la sala general. Amén. Dominical. Vamos a despedirnos de esta escuela dominical, recordar que puede hacer llegar su ofrenda a través de nuestra hermana Ivonne, ¿cierto? Que hoy día en la tarde tenemos reunión, ¿cierto? A través de Zoom, curso interno, están todos invitados. Transferencia. Transferencia. Así es, hermano José, es transferencia. La hermana Ivonne tiene ahí los datos para que pueda hacer eso. Voy a pedirle al pastor Carmona que nos despida en este día con una oración. Bien, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por esta clase que hoy fue otorgada, Señor, para cada uno de los oyentes. Bendice, Señor, los corazones, las mentes y también, Señor, nuestro ser integral. Permite que la medida, Señor, que vamos conociendo más de tu palabra, podamos ir aplicándola a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral, familiar, que también eclesiástica. Señor, bendice a todos estos oyentes